compartir primeramente el Moodle para que veáis dónde está la información. Vale, aquí tenéis el Moodle de M8. Iremos a la UF2. Vale, fijaros aquí en la UF2 tenemos aquí una información de mantenimiento de las instalaciones, que esto ya hablaremos, sobre todo trabajaremos una pequeña parte de inventario. Y aquí tenéis la información relacionada con el tema presupuestos, ¿vale? Ahora veremos unos dossiers que hay aquí dentro. Aquí tenéis el link al generador de precios, que ya hemos trabajado con él. Aquí tenéis un poco de información de Cipe Arquímedes, que me gustaría utilizar. Creo que con Diana también lo utilizaréis, pero bueno, conmigo también haremos una pequeña incursión. Y aquí un link a la guía de Cipe Arquímedes, que es un módulo de Cipe para bueno, trabajar el tema presupuestos. Entonces, bueno, voy a abrir primeramente el dossier este que pone introducción introducción al Samidaments, ¿vale? Está en catalán, ¿vale? Vale, ¿qué es esto del Samidaments? Vale, voy a compartir. Vamos a hacer primero una definición, ¿vale? Vale, ¿qué és un amidament? Bé, amidament és l'acció d'amidar, de medir. Estamos hablando de medir. Evaluar con medidas la magnitud de un objeto. ¿Vale? Evaluar amb mesures la magnitud d'un objecte. Vale, antes de elaborar el presupuesto, ¿vale? Lo que deberíamos de hacer es contabilizar la cantidad de elementos que tenemos en el proyecto. Luego ya les daremos un precio. Pero primeramente lo que me interesa es saber las cantidades de cada cosa que hay, ¿vale? Cantidades en metros cúbicos, en metros cuadrados, metros lineales, kilos, unidades, serían las unidades más frecuentes, de todos y cada uno de los elementos que van a formar parte de la edificación o de las instalaciones, depende de lo que estemos trabajando. Vale, aquí estamos hablando de todos y cada uno de los elementos. Eso sería ya en un presupuesto avanzado, cuando tengamos muy claro ya todo lo que tenemos en la obra, porque habrá alguna fase de proyecto que todavía eso no está claro, ¿vale? Entonces, en ese caso no lo podríamos concretar tanto, pero habrá algún momento en el cual sí que lo sabemos y por lo tanto se podría definir todos y cada uno de esos elementos, ¿vale? ¿En qué consiste ese amidament, esas mediciones? Pues en realizar de forma ordenada, con una descripción suficiente de cada cosa, una explicación de lo que estamos queriendo realizar, ¿vale? Para definir su composición. Normalmente de cada cosa vamos a definir 4 conceptos básicos que la configuran. Les podemos llamar las 4 M's, porque todas empiezan por M. Las 4 M serían la maquinaria, los medios auxiliares, los materiales y la mano de obra. Toda partida, unidad de obra, ¿vale? Se puede organizar en estas 4, se puede dividir en estas 4 naturalezas, en estos 4 conceptos, ¿vale? Vale, ¿qué objetivos nos planteamos para tener unas mediciones bien hechas de un proyecto, de una obra, ¿vale? Vale, primero, el primer objetivo de unas buenas mediciones serían descomponer el conjunto de la obra en operaciones de trabajo más simples. La obra es una cosa muy compleja donde intervienen un montón de agentes, ya lo hemos estudiado, un montón de gente, un montón de empresas y bueno, es una cosa bastante compleja. Lo que vamos a hacer lo primero es dividirla en operaciones de trabajo más simples, para poder evaluarlas por separado, ¿vale? Para ello, crearemos una estructura de grupos, de cosas y subgrupos, que también le llamamos capítulos y subcapítulos, ¿vale? Capítulos y subcapítulos, que nos organizan las cosas que hay dentro del proyecto. Luego hablaremos un poquito más de en una obra qué capítulos y subcapítulos podemos hablar. A nosotros, en el ciclo en el que estamos, lo que más nos interesa es los capítulos referentes a las instalaciones, que puede haber un capítulo que sea instalaciones y unos subcapítulos que sean instalación de clima, instalación de agua, instalación solar,
instalación eléctrica, etcétera, ¿vale? Vale, lo siguiente que nos interesa es poder definir y concretar bueno, las características de esos elementos. Conviene hacerlo de una manera clara, ¿vale? Sin ambigüedades, ¿vale? Definir bien lo que estamos midiendo para luego poder valorarlo. Porque si no lo hacemos de manera clara, luego pueden haber conflictos para la hora de cobrar esos trabajos. ¿Vale? Luego, un objetivo final de las mediciones es poder cuantificar el total de cada cosa, ¿vale? Con su unidad de medida más adecuada. Cada tipo de operación o de trabajo tiene unas unidades más adecuadas para cuantificarlo, ¿vale? Y luego también en unas mediciones es muy importante, bueno, que quede claro cómo se ha calculado, ¿vale? Por ejemplo, si yo estoy midiendo los metros cuadrados de unas tabiquerías, que quede claro cómo salen esos números, es decir, cuál es el largo del tabique, cuál es la altura del tabique. Y importante este último punto, identificar dónde se encuentra cada uno de esos tabiques que hemos calculado. Es decir, podemos organizarlo, tabiques de la planta 1, tabiques de la planta 2. Dentro de la planta podríamos decir tabiques de la vivienda 1 o de la vivienda A, tabiques de la vivienda B, ¿vale? O sea, identificar todo lo que vamos midiendo para ver de dónde salen los totales, el total de metros cuadrados de una tabiquería, que podamos hacer un seguimiento de cómo han salido esos datos, de que no nos lo hemos inventado, sino que salen de la superficie, es decir, del largo y del alto, ¿vale? De la suma de los diferentes tabiques que hay en cada planta, en cada vivienda, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende eso más o menos que comentamos? Luego lo pondremos, ¿vale? Luego lo pondremos en práctica, ¿vale? Cuando hagamos nuestro presupuesto. Pero bueno, la idea general se va pillando, ¿no? Que es una cosa, es una estructura que nos ayuda a organizar lo que tenemos dentro de la obra, que suele ser bastante complejo. Hay muchas cosas allí dentro. Vale, nosotros puede ser que nos toque solo la parte de instalaciones o puede ser que nos toque todo, o depende, esto ya no lo sé, depende de dónde estemos trabajando, ¿vale? Pero podemos buscar dentro de un presupuesto lo que nos interese también. Entonces voy a compartir ahora una posible estructura de capítulos que se pueden dar en una obra. Tenéis aquí, por ejemplo, ¿se ve? Sí. Vale, pues tendríamos aquí la clasificación y ordenación de capítulos de obra, ¿vale? En este caso es una vivienda unifamiliar, pero podría servir perfectamente para una vivienda plurifamiliar como la que tenéis bueno, la que estáis trabajando en el módulo 12, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Movimientos de tierra sería un capítulo número 1 y aquí se dividirían subcapítulos, explanaciones, zanjas, transportes, ¿vale? Cimentaciones, tendríamos hormigón de limpieza como subcapítulo, armado de zanjas y pozos, armado de muros, encofrados, hormigón de zanjas y pozos, hormigón para muros. En estructura también unos subcapítulos, cubiertas, cerramientos, acabados exteriores, acabados interiores, carpintería. Y el capítulo que más nos interesa siempre, que serían las instalaciones, que en este caso pues hay 4 subcapítulos: fontanería, electricidad, evacuación y calefacción. Podría haber también climatización, ¿vale? Fijaros que esta estructura de aquí, pues hombre, quizás nos podría recordar un poquito también a lo que hemos visto de la planificación, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo a que eso podría parecerse a la estructura de fases de un proyecto? Igual no exactamente, igual habría que adaptar alguna cosa, pero bueno, algún paralelismo sí que hay, ¿no? ¿Sí o no? Sí, es como lo mismo, pero ya se habla Vale, o sea, esta misma estructura me sirve para dentro valorar lo que hay, ¿vale? Pero me sirve también para organizar el proceso de la obra, ¿vale? O sea, me sirve para las dos cosas, ¿eh? Entonces, bueno, hay cierto paralelismo. De hecho, veréis con el CIPE que si hacemos el presupuesto en CIPE, puedo generar una planificación a partir de ese presupuesto, ¿vale? Lo trabajaremos un poquito también, ¿vale?
Bien, continuamos. Vale, de esta estructura, bueno, pueden haber capítulos que yo no los tenga, pues no los incluiría y ya está, ¿vale? Si no tengo losas, pues ese capítulo lo sacaría y punto. Bueno, aquí tenéis más información en esta página, www.construmatica.com, ¿vale? Bueno, hay un apartado de mediciones y habla sobre cómo realizar las distintas mediciones de cada uno de esos elementos. Vale, más cosillas. ¿Qué tipos de mediciones podemos encontrar a la hora de trabajar? Pues bueno, podríamos tener mediciones preliminares, mediciones de proyecto o mediciones de ejecución. Vale, una cosa, aquí estoy hablando de mediciones, pero realmente cuando trabajamos el asunto hablamos de mediciones y presupuesto. Presupuesto es la medición, pero poniéndole un precio a esa unidad. Entonces, lo que vale una unidad por el número de unidades es el precio. O sea que realmente estamos hablando de medir las cosas, pero esto va muy asociado a la valoración luego del proyecto. Aunque el de presupuestos luego hablaremos un poquito más, ¿vale? Entonces, tipos de mediciones, preliminares. ¿Qué puede ser una medición preliminar? ¿Quién me dice? Como una introducción, puede ser. Bueno, sería para introducción, pero bueno, antes de empezar el proyecto. Sería un poco la definición. Antes, ¿no? Claro, no he empezado el proyecto y voy a definir una medición, evidentemente, que será muy, muy general, porque todavía no sé exactamente la cantidad de cada cosa que se va a hacer, ¿vale? Vale, de preliminares pueden haber de dos tipos. Una más básica, que sería estimativa, preliminar estimativa, que es un primer análisis donde vamos a analizar qué se quiere construir a partir de las intenciones de un promotor, teniendo en cuenta ya un poquito la normativa, ¿vale? Teniendo en cuenta a lo mejor, pues tengo un solar, ¿vale? Averiguo cuántas plantas se pueden construir allí, averiguo un poco la normativa, lo que me deja hacer y según eso, pues puedo tener una valoración orientativa de los metros cuadrados que salen allí, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, puedo tener un precio orientativo, unas cantidades orientativas de cada cosa, pero muy genérico, porque todavía no lo he definido, ¿vale? Estas mediciones preliminares estimativas lo que me sirve es para decidir si continúo con el proyecto adelante o no, ¿vale? Y para evaluar la viabilidad del proyecto, ¿vale? O sea, es un poco previo, ¿eh? Igual a partir de esta medición preliminar, este presupuesto preliminar, decidimos si se hace o no se hace. El promotor decide si quiere continuar o no, ¿vale? Un poco más avanzado, en primeras fases del proyecto, ¿vale? Como por ejemplo en el proyecto básico, que sabéis que era como un proyecto simplificado, ya podríamos empezar a definir, sería un presupuesto también preliminar, ¿vale? Pero en este caso más aproximado, más realista, ¿vale? Y ajustamos las desviaciones que tendríamos en este estimativo. ¿Por qué? Porque aquí ya empezamos a definir las unidades funcionales de la obra. ¿Qué son las unidades funcionales? Vale, esto yo le llamo unidades de obra o partidas de obra. En general se conocen así, unidades de obra, partidas de obra, que es las unidades en las que dividimos el proyecto. O sea, estos serían unidades más pequeñas que los capítulos y subcapítulos. Cada subcapítulo puede tener muchas unidades de obra allí dentro, ¿vale? Muchas partidas. Las unidades de obra configuran los subcapítulos configuran los capítulos y los capítulos configuran la obra. Eso es un poco la jerarquía que tenemos para organizar eso. Vale, una vez definidas algunas unidades funcionales, pues ya puedo hacer una medición aproximada de esa unidad funcional y de la suma de eso me tendría la valoración de lo que tengo. Por ejemplo, ejemplo de una unidad de obra, cerramientos exteriores del edificio. Y aquí vendrían definidos, ¿vale? Pared de fábrica de tocho de 15 centímetros de espesor, ladrillo caravista colocado con mortero M40, con cámara de aire, aislamiento de 3 centímetros, muy poquito, necesitaríamos más.
y tabique interior de ladrillo de 7 centímetros colocado con yeso, ¿vale? Y luego un enlucido de yeso y acabado interior con pintura plástica. Fijaros, hemos definido una unidad de obra que a su vez lleva un montón de elementos ya aquí dentro, no es que sea una cosa todavía simple, lleva un montón aquí de actividades, De hecho, según cómo lo organice, quizás me interesaría que esta pintura estuviera en otro capítulo. A lo mejor lo podría sacar de aquí y meterlo en un capítulo que fuera pintura, podría ser, ¿vale? Es decir, que esto lo podría organizar de otra manera. El caso es que aquí defino mi unidad de obra y me faltaría decir qué cantidad tengo. ¿Cómo le diría la cantidad en este caso? En este caso, 4, ¿no? ¿Por qué? Ah, no, son 2 fachadas, ¿no? Bueno, yo digo en general, ¿en qué unidades le diría esto? Ah, en metros cuadrados. Metros cuadrados. Yo aquí, como estoy definiendo el espesor, esto tiene 15, bueno, 15 más 3 más 7, ¿vale? Solo me falta decirle cuántos metros cuadrados tengo, ¿vale? Tendría que, para hacer unas mediciones de manera manual, tendría que identificar, pues bueno, lo que has dicho, ¿no? Fachada sur, ¿vale? Por ejemplo, y hacer la medición de esa fachada sur y fachada norte, ¿no? Y de esa manera tengo identificadas todos los cerramientos exteriores. Bueno, cerramientos exteriores de fachada, porque quizás dentro podíamos diferenciar lo que era la medianera de lo que era la fachada. Tendríamos como 2 unidades de obra diferentes, ¿vale? Pues bueno, eso ahí estamos entrando ya en una medición preliminar, pero más aproximada. Hombre, la medición preliminar sí que puedo saber los metros cuadrados ya generales que tengo allí. A lo mejor no exactos, porque no sé las ventanas cómo van a ser, pero bueno, ya entro en materia. Vale, el siguiente tipo de medición un poquito más precisa serían las mediciones de proyecto. Realmente las mediciones de proyecto ya están muy definidas. En un proyecto, ya hablando de un proyecto de ejecución, es decir, del proyecto para llevar a cabo la obra, en este caso tengo que tener todo ya muy definido. Esta parte ya forma parte de un documento del proyecto que llamamos mediciones y presupuestos, amidaments y presupuestos. Esta parte del proyecto, pues aquí ya se define y se valora con claridad, de manera ordenada, todas y cada una de las unidades de obra del proyecto, con las cantidades precisas, para tener un presupuesto ya final, definitivo, de lo que cuesta hacer el proyecto, ¿vale? Aquí las mediciones ya son precisas, porque yo lo tengo todo ya dibujado en los planos, por lo tanto ya soy capaz de medir cada cosa, es decir, de cada plano, de cada planta, de cada parte del edificio, voy a hacer las mediciones. Claro, hoy en día, trabajando con un modelo BIM, como yo ya le estoy dando esa información, el mismo software con el que estoy trabajando la modelización del edificio, pues ya me realizará la medición de forma automatizada. Es una de las ventajas del BIM. Ayer empezamos a hablar del tema BIM y una de sus ventajas es que yo, al modelar el edificio, pues me voy a encontrar, como yo ya le he dado los datos, de que él mismo automáticamente me va a hacer la medición. Es una ventaja. Ya me está quitando trabajo, porque antes tenía que ir plano por plano, midiendo todo, multiplicando por la altura, generándome un Excel, a lo mejor, una tabla, para yo ir calculándome todo esto. Lo tenía que hacer de esa manera, ¿vale? Si modificaba una cosa en el plano, la tenía que modificar en el Excel. De esta manera, trabajando en BIM, si yo la modifico en el modelo, la medición se me modifica automáticamente, ¿vale? El siguiente tipo de medición es la medición ya de obra, ¿vale? Porque, claro, no hemos acabado de medir todavía. Una cosa es la medición del proyecto, que es la intención de lo que queremos hacer, y otra cosa es lo que realmente se ejecuta, porque pueden haber diferencias. En las mediciones de ejecución, ¿vale? Lo que estamos midiendo son lo que se ha realizado realmente en la obra, los trabajos realmente realizados.
Claro, aquí no lo medimos en el plano, lo medimos en la obra, en la realidad. Vamos a medir un tabique, por ejemplo, o los metros de tubería, pero en la obra, con una cinta métrica. Vamos allí y medimos lo que se ejecuta en realidad, porque hay que comprobar si hay desviaciones respecto a lo que habíamos supuesto en el proyecto, ¿vale? ¿Esto por qué es? Porque, claro, nosotros hemos presupuestado 100 metros cuadrados de tabiquería, ¿vale? Y la empresa que me lo realiza, pues me cobra cada metro cuadrado de tabiquería, pues a un precio, ¿vale? Muy bien. Vale, ¿qué pasa si solo se realizan 90 metros cuadrados en vez de 100? Porque se midió mal, porque al final ha habido modificaciones, por lo que sea. Pues bueno, que estaré pagando 10 metros cuadrados más de los que se han ejecutado. O al revés, al final se han hecho 120 metros, la empresa ha colocado más tabiquería de la que habíamos medido inicialmente y querrá cobrar su trabajo, ¿vale? Vale, esas mediciones sirven para lo que se llaman certificaciones. ¿Qué son las certificaciones? Las certificaciones es decir, a medida que se desarrolla la obra, lo que se va haciendo. De cada unidad de obra, cada mes, normalmente las certificaciones son mensuales, cada mes vamos a ir a la obra, ¿vale? Normalmente irá a la dirección de obra, a veces con un representante de la empresa constructora, y vamos a medir lo que se ha realizado. Pues se han realizado tantos metros de tubería, ¿vale? Tantos metros cuadrados de tabiquería, se han instalado tantos fan coils, se han instalado tantos radiadores, eso serían unidades, bueno, lo que se haya hecho, ¿vale? Y eso se presenta en un documento que lo firma pues la dirección de obra y la empresa constructora, y eso es lo que se le tiene que pagar al constructor, lo que se ha realizado al precio que hubiéramos acordado, ¿vale? Entonces, bueno, las mediciones de ejecución sirven para ir pagando lo que se va realizando y, bueno, pues si hay posibles modificaciones, pues adaptarnos a lo que se está realizando realmente y ver que no se realiza menos. Si se tienen que instalar 10 radiadores, tendrán que estar los 10. Si hay menos, tendremos que pedir explicaciones y si hay más, pues también, ¿no? Porque lo normal es que hayan los mismos que habíamos pensado en el proyecto. Vale, para ello, pues bueno, evidentemente en la estructura, en las mediciones, deberá estar bien definido la unidad de obra, ¿vale? Y ojo con las cosas que quedan ocultas, porque ahí es muy importante esa certificación, porque por ejemplo en excavaciones, cimientos o incluso en instalaciones que quedan ocultas, una vez tapado, una vez puesto el falso techo, ya no vemos qué conductos hay puestos o qué tuberías hay puestas. Entonces, claro, ahí me podían engañar, ¿vale? Si no se ve, las cosas que no se ven en la obra, una vez tapadas, no sabemos qué hay ahí, ¿vale? Entonces, sobre todo las cosas que quedan ocultas, es importante hacer esa revisión. Vale, si acaso acabo esta última parte de este dossier, las unidades de medición, y ya hablamos un poquito de dudas y eso. Unidades de medición, ¿vale? Para medir cada una de esas partidas de obra, las unidades bueno, habrán unas unidades que serán las más adecuadas, según las características geométricas o el tipo de material o elemento constructivo, ¿vale? Las más típicas son medición lineal en metros, medición por volumen en metros cúbicos, medición por superficie en metros cuadrados, medición específica por unidades, número de elementos, medición por peso, kilos, o medición por partidas alzadas, ¿vale? Comentamos un poquito cada una de ellas. Mediciones lineales se hacen metros, ¿vale? Son para elementos en los que predomina la longitud, zócalos, cornisas, remates, bajantes, sobre todo los elementos lineales de las instalaciones. Esta se utiliza mucho para conductos, para tuberías, para elementos más bien alargados, ¿vale? Luego tendríamos la medición por superficie en metros cuadrados para pavimentos, revestimientos, forjados, vidrios, pinturas, tabiquería, paredes no muy gruesas, etc. ¿Vale?
también lo hemos visto cuando modelábamos el edificio. En metros cúbicos tendríamos los movimientos de tierra, hormigones, muros más gruesos, todo eso interesa medirlo en metros cúbicos. Luego, por unidades, pues aparatos sanitarios, por ejemplo, VCs, lavabos, puertas, ventanas, radiadores, fan coils, todos los elementos que se pueden contabilizar, válvulas, bombas. Por peso, normalmente en los edificios, sobre todo, bueno, muros muy gruesos que ya no se pueden poner, o los elementos metálicos de acero estructural, son los que se miden normalmente en kilos. Lo que es el hierro de la obra, las armaduras de acero, los pilares metálicos, etcétera, se miden en kilos normalmente. Entonces, se utilizan este tipo de fichas donde se identifica dónde está, bueno, el tipo de elemento, cuántos hay, el tipo de barra, el diámetro de barra. Hablamos de las barras que van dentro del hormigón, la forma de la armadura, número de barras, el peso por metro lineal, la longitud y el peso. No deja de ser una ficha que podemos recoger en Excel para contabilizar finalmente los kilos de acero que hay, porque el fabricante me va a dar el precio en kilos. Finalmente, tenemos lo que se llaman partidas alzadas. Las partidas alzadas son tipos de mediciones que se utilizan en casos en que la medición de la unidad de obra no se puede hacer en el proyecto, porque a veces son cosas un poco complejas o que no se sabe exactamente todavía cómo la vamos a realizar, se decidirá en obra cómo se va a hacer eso, y entonces es imposible hacerlo a priori, ¿vale? No sé, imaginaros que hay que actuar en algún tipo de reforma que todavía no sabemos qué hay bajo el suelo, hay que actuar bajo el suelo y no se ha destapado todavía, y hay que reforzar alguna parte de la cimentación y todavía no sabemos exactamente qué nos encontraremos. Entonces es arriesgado dar un precio porque no se sabe exactamente qué se va a realizar. En ese caso, lo que hacemos son partidas alzadas, es decir, o se le pone, bueno, sí, no se le pone un precio, ¿vale? No se le pone un precio, o se le pone un precio global para revisar después, se explica un poco de qué va y luego ya cuando se hace la obra pues se valora, ¿vale? Pueden ser de abono íntegro o para justificar, es decir, o se da un precio genérico y simplemente pues se abona ese precio, o se pide una justificación. Una vez se realice la obra, que el constructor explique cuáles han sido esos trabajos y yo ya en ese momento se los pago, ¿vale? Pero no, porque no hay manera de valorarlo antes, por ser complejo y tal, por ser trabajos un poquito específicos. Bueno, pues en principio esto sería la primera parte que os quería comentar. Si acaso voy a parar la grabación un momentito, luego si acaso vuelvo a grabar para que no se hagan demasiado largos los vídeos.